Hoy en Matemática para Todos vamos a continuar hablando un poco sobre la comunicación con símbolos con respecto a la introducción al álgebra que estamos viendo. En la clase anterior hablábamos sobre la multiplicación y cómo omitir el símbolo de por, pues hoy vamos a aprender un poquito sobre la división. Ahora veamos el problema que se nos presenta acá. Dice: si hay X litros de jugo y se requiere repartir entre 3 personas equitativamente, ¿cuántos litros de jugo corresponden a cada persona? Significa equitativamente que le queremos dar la misma cantidad a cada uno, ¿verdad? Entonces, y tenemos X cantidad de litros, es decir, recordemos que el valor de una letra, cuando le asignamos una letra a algo es que desconocemos la cantidad realmente. Entonces, ¿cuál sería nuestra solución? Bueno, dividimos la cantidad de litros entre la cantidad de personas a las que les queremos dar. Entonces sería X entre 3. Esa sería la cantidad de litros que le corresponde a cada persona. Es decir, la cantidad original de litros dividida entre 3. Cuando hacemos esto es que estamos dividiendo o le estamos dando una tercera parte a cada persona. Es lo mismo que nosotros escribamos X entre, ¿verdad? El símbolo de entre 3, es lo mismo, ¿verdad? Es esto mismo de acá. Entonces esta sería la solución de nuestro problema. A cada uno le corresponde la tercera parte de los litros que habían originalmente. Ahora, esto quiero que lo tomemos muy en cuenta. Para dividir o la división de una variable o una expresión algebraica, ya no vamos a ocupar este símbolo, sino que lo vamos a escribir como fracción, ¿sí? Recordemos que, por ejemplo, ya no vamos a estar acostumbrados a usar el entre, así como hicimos con el por, que lo omitimos, pues aquí también. Solo que en vez de omitirlo, vamos a convertirlo en fracción. Es decir, que si yo tengo A entre B, es lo mismo que yo ponga una plequita, que lo escriba así o que lo escriba así, ¿ve? A entre B. El primer número sería el numerador y el segundo número sería el denominador. Entonces esto va a ser equivalente a esto. Ya no vamos a utilizar el símbolo entre, sino que lo vamos a escribir como una fracción. Por ejemplo, escribe las siguientes expresiones algebraicas omitiendo el signo entre. Entonces, todo esto, si está en paréntesis, lo que me está diciendo es que me está encerrando que todo es parte de una sola cosa. Entonces dice esto entre esto. Como este es el primer número o el primer valor, eso es lo que va a ir arriba, mientras que este que es el segundo va a ir abajo. Entonces sería X, ¿verdad? Más Y, X más Y, y en vez del entre que vamos a poner la rayita de la fracción entre menos 5. Y ya estuvo, ¿sí? Esto es lo mismo que esto, pero sin escribir el símbolo entre. Ahora en este caso sería lo mismo, como esta es la primera cantidad, esta iría arriba y esta por ser la segunda cantidad iría abajo. Entonces sería n entre, en vez de entre ponemos la rayita de la fracción, menos 7. Y ya estuvo. Ya tenemos esto escrito como una fracción, sin poner el símbolo entre, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Vamos a hacer algunos, no todos de los que están acá. Traten de hacer ustedes los que no hagamos ahorita en la clase. Representa la siguiente expresión algebraica siempre omitiendo el símbolo entre. Por ejemplo, si yo tomo, vamos a ver este de acá, el G. ¿Quién es el que está primero? Menos 3, ese es el valor que iría arriba. ¿Quién es el que está después del símbolo entre? P, entonces ese iría abajo. Entonces quedaría menos 3, ponemos la rayita de fracción entre P y ya estuvo. Si tomamos, por ejemplo, este de acá, el D, lo vamos a hacer acá. M más N es lo que está antes del símbolo entre, entonces todo esto iría arriba, mientras que menos 5 iría abajo porque es lo que está después. Entonces M más N entre menos 5, eso sería eso mismo que está ahí arriba, pero escrito en fracción.
Y veamos este último de acá, hagamos el B. Y es el valor que iría arriba porque es lo primero y menos 2 sería el valor que iría abajo. Entonces sería Y entre menos 2. Y ya escribimos entonces esto sin usar el símbolo entre, sino escribiéndolo como una fracción. Ahora hagan ustedes estos en su casita para practicar. Ahora vamos a ver cuando las expresiones algebraicas no solo son con división o con multiplicación, sino que ya tienen combinadas la multiplicación y la división. Cuando veíamos operaciones con números, ¿verdad? Decíamos que si había multiplicaciones y divisiones se hacían en orden de izquierda a derecha, es decir, como van apareciendo. Eso mismo vamos a hacer acá. Vamos a trabajar como que si fueran los números que vamos haciendo las operaciones de izquierda a derecha y le vamos a dar prioridad a la multiplicación o la división. Si hay suma y hay resta, acuérdense que la suma y resta es lo último que se hace. Por ejemplo, vamos a ir uno por uno. Vamos a hacer el A. Para el A, tengan un poquito de paciencia en lo que escribo. Entonces sería este 2 por A, ¿se recuerdan? Que lo puedo escribir como 2A, ¿verdad? Como vimos en las clases anteriores. El más, ahí lo dejo porque esto no lo vamos a hacer, solo lo ponemos. Luego el 3 por B yo lo puedo escribir como 3B. Y ya estuvo, ya escribí estas multiplicaciones de la forma correcta. En este caso no había división, pero en el B sí hay. Veamos el B. Dice, primero vamos a hacer esta división y esta multiplicación. Y lo último es dejar la suma. Si se fijan, estos dos solo quedan así, porque todavía no hemos aprendido cómo se operan estas cosas. Más adelante, cuando ya entremos a suma y resta, vamos a entender de qué forma se operan o si se pueden o no operar. Entonces, A entre 3, según lo que acabamos de ver, es A, ¿verdad? Entre, lo escribimos como fracción, 3. Más, y escribimos 4B, ¿verdad? Porque 4 por B, lo que hacemos es quitar el símbolo por y los escribimos a la par. Y este sería B, ¿sí? Para el caso de C, vamos a hacer C. Primero vamos a escribir la división, como luego hay una multiplicación, luego haríamos la multiplicación y luego de la multiplicación iría la división. Entonces sería primero 4 entre A es 4 sobre A, ¿sí? Pero luego dice que eso hay que multiplicarlo por B, es decir, que le vamos a poner la B acá. Es decir, que quedaría 4 sobre A por B. Pero recordemos que la B lo que hace nada más es ponerlo a la par, ¿verdad? Pero luego dice que esto lo tengo que dividir entre 5. ¿Pero qué significa que dividamos entre 5? ¿Sí? ¿Se recuerdan que la división es como que yo multiplique? ¿Se acuerdan que decíamos que la división yo la puedo escribir como una multiplicación si lo escribo como su inverso, ¿verdad? Por ejemplo, si tuviera B, entonces para que quede como multiplicación lo escribo como 1 sobre B. Entonces esto es lo que vamos a hacer aquí. Quedaría 4 por B entre 4, perdón, entre A, me equivoqué. Veamos, porque el A es el que está aquí abajo. Entre A, y eso lo multiplicamos, ¿verdad? Por 1/5. O sea, lo que he hecho ahorita es, en vez de escribir división, lo convertí a multiplicación. Y eso lo vimos hace bastante en la clase que decíamos que para escribir una división como multiplicación, si es un número entero, solo le pongo un 1 arriba y ya queda como fracción. Ahora, pero esto todavía se puede hacer, ¿verdad? Recordemos que la multiplicación en álgebra ya no le ponemos el por. Entonces sería 4b entre 5a. ¿Por qué?
porque recordemos que en una fracción se multiplica este con este y este con este, pero 5a por 5 se escribe primero el 5 y luego la a y solo se escriben a la par, ¿verdad? 4b por 1 es 1, ¿por qué? Vimos en las clases anteriores que si multiplico algo por 1, pues no se pone. Y esta sería la solución del literal C. Este lleva un poquito más de procedimiento porque había más operaciones. Ahora vamos con el D. Dice el D. A más B entre 2. Vamos a ir haciendo en orden, primero esto, luego esto, porque primero se hace la división de izquierda a derecha y luego la multiplicación, porque es lo que está primero. Entonces, A más B entre 2 es lo mismo que yo escriba A más B como fracción, ¿verdad? A más B entre 2. Luego ponemos el símbolo más. Luego dice 3 por C más D. Recordemos que lo que hacemos es omitir el símbolo por y solo lo escribimos a la par. Y ese sería el literal D. ¿Sí? Y ya está. Ya escribimos esto como una fracción y ya escribimos esto sin el símbolo por. Y el más solo se pone en medio de los dos. Para el E, dice que hay que multiplicar 3 por A. Pero esto lo podemos escribir de una sola vez como 3 por A al cuadrado. ¿Por qué? Porque la A se está multiplicando dos veces consigo mismo. Esto es lo que vimos en la clase anterior. Más B entre 4. Pero B entre 4 yo lo puedo escribir como una fracción. ¿Sí ve? Y ya está. Ese sería el E. Veamos el F. El F solo tenemos unas multiplicaciones y una resta. Entonces primero hacemos esto. Perdón, todo esto. Y luego menos esto de acá. ¿Cuántas veces aparece la A acá? Aparece 3 veces, sería 4A al cubo. Menos, ¿cuántas veces aparece el B? 2 veces, sería 2B al cuadrado. Recuerden que lo único que hemos hecho es, en vez del símbolo por, solo ponerlos a la par. Si aparece la misma letra más de una vez, hay que ponerle el número de veces que aparece. Y este sería el F. Ahora, en las operaciones de multiplicación y división se pueden omitir. Recordemos que en vez del por, los escribimos a la par o usamos paréntesis y en vez del entre vamos a escribirlo como fracción. Veamos algunos de estos omitiendo el símbolo. ¿Sí? Quizás se ven un poquito más complejos, pero los vamos a hacer para que vean que no es así. Vamos a hacer el H para comenzar. Entonces hacemos el H. Si se fijan, aquí hay una multiplicación, hay dos multiplicaciones. Las puedo hacer de una sola vez, si yo quiero. ¿Sí? La multiplicación la puedo hacer de un solo y esta división la puedo escribir como fracción. Y el menos, pues ahí lo dejamos. Entonces el H quedaría, ¿cuántas veces está la B? Multiplicando 2 veces. Entonces recordemos que en la multiplicación primero van los números y después van las letras. Entonces sería menos 3B al cuadrado. Menos, porque aquí hay un menos, ahora sería X menos Y entre menos 1. Lo que podemos hacer, o lo más conveniente, es dejar esto en paréntesis, porque este menos que está acá está afectando a todo lo que está aquí arriba. Entonces ya tenemos el H escrito como nos lo pidieron. Veamos, por ejemplo, el A. Veamos el A. El A dice 3 por X. Recordemos que 3 por X es lo mismo que 3X, ¿verdad? Quitamos el símbolo por y dejamos a la par los números. Más 7 por Y es lo mismo que 7Y. Y ahí está. Esa sería la solución de lo que nos está pidiendo en el A. Tomemos ahora el G. El G dice que hay que hacer primero estas multiplicaciones menos esta división. A por A es A cuadrado, ¿verdad? Como tenemos dos veces la A,
pero primero tiene que ir el 2, ¿verdad? 2a cuadrado menos esta división. Pero la división, recordemos que lo que estamos haciendo es escribirla como una fracción s más c entre, perdón, se me fue, entre menos 1. Y este sería el g. Veamos ahora, por ejemplo, el f. Y ustedes hacen los demás. El f dice a por 3 es 3a al cuadrado. Recordemos que ponemos a cuadrado porque el a se está multiplicando 2 veces consigo mismo. Y primero va el 3 por las reglas que vimos en la clase anterior. Primero van los números, luego las letras y solo se escriben a la par para omitir el símbolo por. Menos, recordemos que b por b, esto es b cuadrado. Pero primero va el menos 1, ¿verdad? Ponemos menos 1 b al cuadrado. Pero hay que tomar en cuenta que hay dos signos, ¿verdad? Entonces hay que multiplicarlos. Menos por menos da más. Entonces quedaría 3a cuadrado más b cuadrado. El 1 no se pone. Recordemos que el 1 se quita. Eso lo vimos también en la clase anterior. Y así quedaría el f. 3a cuadrado más b cuadrado. Y se volvió positivo porque recordemos que cuando hay dos signos a la par hay que multiplicarlos.